va al fondo, va a la esencia. Hay unas observaciones que son de forma. Ha insistido Caldera, ha insistido el diputado para decir que la comisión trabajó por unanimidad una ley y hay un cambio. Pero es que la comisión no limita el ámbito de la ley. La ley, la comisión del Poder Popular tiene que ver con esa ley. Cuando nosotros hablamos y nos referimos a la ley, hablamos también de la ley del Poder Popular. Tiene que ver con el Poder Popular. Y el cambio lo introduce precisamente cuando se vincula la discusión de la ley, política interior con Poder Popular. Y pudiéramos admitir que a lo mejor hay un problema de procedimiento. Pero no tapemos el fondo con la superficie. Yo creo que hay una diferencia de fondo. Y aquí este es el escenario político para los debates. Yo escuché con mucha atención la intervención de Caldera, de Leomagno y del diputado que acaba de intervenir sobre el problema constitucional del carácter de la ley. No es verdad que es inconstitucional la ley. Lo que es verdad es que mucha gente asumió la Constitución porque la aprobó el pueblo en referéndum, pero en el fondo hay gente que no ha internalizado la Constitución. Veamos, y yo voy a tomar 3 artículos de la Constitución y me voy a ir al debate constituyente, pues. Al debate constituyente, donde yo estuve, pues. Lo primero que hay es el preámbulo de la Constitución. Y en el preámbulo se establece el fin último de la Constitución. Y el fin es refundar la República. Subrayemos eso y pongámoslo en negrita. Refundar la República. Para eso es esta Constitución. No para reproducir la vieja República, sino para refundarla. Los maestros siempre manejamos que el prefijo re significa volver a fundarla. Y volver a fundarla sobre unas nuevas bases. Porque cuando el presidente Chávez fue a esa campaña, su programa de gobierno fue convocar una constituyente. Y cuando le decían, tu programa constituyente, ¿está loco? ¿Vas a gobernar con una constituyente? No, la constituyente era porque nadie quería lo que teníamos, pero no sabíamos con qué sustituir eso. Y Chávez dijo, el modelo de sociedad debemos construirlo con el pueblo y por eso hay que ir a una constituyente originaria que permita las bases, el diseño, el modelo, que nos oriente, que nos guíe sobre cuál debe ser el nuevo modelo de república, el nuevo modelo de sociedad que va a sustituir a la vieja sociedad. Y por eso nosotros en la constituyente nos fuimos al fondo, refundar la república. Y en el mismo preámbulo decimos, pero ¿cuál es la república? ¿Cuál es el modelo de sociedad? Y vino el debate en la esencia de la democracia. Teníamos una democracia que nosotros decíamos que era una democracia asignada al Estado, un Estado democrático. Pero la sociedad no era democrática. Y cuando ustedes leen el análisis, y en esta Constitución se hace un análisis, no solamente está el preámbulo, sino se hace un análisis de interpretación del preámbulo. Se va al fondo del debate, a lo que es el espíritu del constituyente. Y en el espíritu del constituyente dijimos, el Estado es el que se ha buscado que el Estado sea democrático. Pero además del Estado debe ser democrática toda la sociedad. Y todos los elementos que integran la sociedad deben ser democráticos. Y fue lo que nos llevó a hablar de cómo enfrentar el carácter representativo y formal de la democracia por una democracia participativa y protagónica. ¿Y ustedes saben cuál fue uno de los debates más duros? Ese carácter participativo y protagónico. Porque había quienes creían que participando se era protagonista. Y vino el debate entre la participación y el protagonismo. Bueno, esta Constitución es participativa y protagónica, la democracia. Y la democracia no es solo el Estado, sino es toda la sociedad. Todos los componentes de la sociedad tenemos que darle un carácter democrático. Y por eso, cuando nos fuimos al articulado, hay un artículo que es básico y que es esencial, que es el artículo 5º y que es la gran diferencia. El artículo 5º en esta Constitución equivale al artículo 4º de la Constitución del 61.
La Constitución del 61, y los maestros le decíamos a los muchachos, decíamos que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio a través de los órganos del poder público. Era una democracia indirecta, solo indirecta, el ejercicio. Y la soberanía era transferible. Esto tiene dos elementos que son esenciales en el artículo 5º, que la diferencian del artículo 4º. Y es que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. El pueblo no transfiere la soberanía. La soberanía permanece en el pueblo. Y quien la ejerce de manera directa por los mecanismos que están en esta Constitución. Ejercicio directo de la democracia. Además del ejercicio indirecto a través de los órganos de los poderes públicos. No deja de tener el contenido del ejercicio indirecto. Pero hay un ejercicio directo de la democracia. Y ese carácter intransferible de la soberanía y ese ejercicio directo de la soberanía vale para toda la Constitución. Es transversal en la Constitución. Transversal. Nosotros estamos obligados a cada uno de los componentes de la sociedad a garantizarle el carácter democrático, a garantizarle que la soberanía permanece en él y tenemos que garantizarle, ¿verdad?, que tiene el ejercicio directo de la democracia. Y por eso, por ese debate, fuimos al artículo 62. El artículo 62 fue creado no en el mismo orden. El artículo 62 surge después, porque el artículo 62 es el protagonista. Allí está el protagonismo del pueblo. Y parece que gente no lo ha leído, o si lo hemos leído, no lo hemos interpretado. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a participar en los asuntos públicos. Y la participación en los asuntos públicos tiene tres componentes. La elaboración de las políticas públicas, la ejecución y el control y seguimiento. Se dijo aquí, pero el pueblo, eso es un poema, porque el pueblo no sabe hacer eso. Por eso se le agregó un párrafo que dice que el Estado y la sociedad están obligados a garantizar las facilidades para que el pueblo pueda ejercer el protagonismo mediante la elaboración, ejecución y control y seguimiento de las políticas públicas. De manera, mi querido compatriota Leomagno Flores, que no es inconstitucional. Está en el preámbulo por el fin último de la Constitución, que es refundar la República, el objeto. El objeto. Cuando nos vamos a las leyes, yo les recomiendo que en esta Constitución, que la tienen todos los diputados, se hace el análisis del espíritu del constituyente. Y cuando se refiere al Poder Legislativo, en el análisis se señala cuál es la novedad o las novedades que contiene la Constitución. Vean esto. Por otra parte, página 94, se incorpora al sistema de justicia los medios alternativos para la solución de las controversias, tales como el arbitraje, la mediación y la conciliación, todo ello con el objeto de que el Estado lo fomente, promueva, sin perjuicio de las actividades que en tal sentido puedan desarrollar las academias, las universidades. La Constitución incorporará al sistema de justicia a los ciudadanos y ciudadanas que participen en el ejercicio de las funciones jurisdiccional, integrando, fíjense ustedes, aquí está, cómo integramos nosotros a los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso, cuando en la Constitución nosotros entramos al sistema de justicia, yo les recomiendo que leamos el artículo 253 de la Constitución, porque allí en la disposición general se define quiénes conforman el sistema de justicia. No estamos inventando un sistema de justicia paralelo. Dice el artículo 253, la potestad de administrar su justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. ¿Cuál es la fuente de donde emana?
¿Es que acaso el poder constituyente, es que acaso la constituyente y el esfuerzo constituyente terminó con la Constitución? Nosotros estamos en un proceso de refundación de la República y la esencia y la fuente tiene que ser la fuente de dónde emana la ley, de dónde emana el poder, del pueblo, y reside en el pueblo de manera intransferible. Por eso, en el mismo artículo 253 se define el sistema de justicia. No lo estamos inventando. El sistema de justicia estará constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determinen la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participen en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados, etcétera, etcétera. Los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros no estamos inventando, ni somos unos loquitos. No nos sigan subestimando. Ya ha tenido el tiempo suficiente para ver que hay conciencia de lo que estamos construyendo. Yo creo que hay una subestimación. Cuando se dice no está en la Constitución. Nosotros vinimos una constituyente, no vinimos locos. Sabíamos a qué veníamos, a echar las bases para refundar la República. Ahora lo que tiene que estar esta asamblea en sintonía con el espíritu del constituyente. No podemos tener una constituyente con un espíritu y una asamblea con el viejo espíritu, porque estaríamos echando por tierra